Saludo a todos los amantes de lo místico y los misterios. Las huellas de increíbles invenciones del pasado están por todas partes, pero algunas veces emergen en nuestros días. Después de todo, cuando observamos objetos inusuales, solo vemos el resultado final. ¿Cómo pudieron las personas en la antigüedad lograr tal precisión y gracia? ¿Y cuántas tecnologías perdidas oculta nuestro pasado compartido? ¿Y a dónde fueron a parar estas tecnologías? Vamos a explorarlo. El progreso científico y tecnológico siempre ha sido la principal aspiración de cualquier pueblo en cualquier época, ya que la duración y calidad de sus vidas, así como las condiciones en las que vivirán, dependen directamente de ello. Por supuesto, el nivel de progreso varía incluso en nuestros días. En algunos lugares, están construyendo rascacielos de 100 pisos, mientras que en otra parte del continente, la gente ni siquiera ha aprendido a extraer hierro y aún caza con lanzas. Y eso no es todo. Tales diferencias a veces se encuentran en diferentes regiones de un mismo país. Hoy quiero abordar una pregunta para la que muchas personas simplemente no pueden proporcionar una respuesta definitiva. Para empezar, examinaremos los resultados de trabajos pasados que han perdurado hasta nuestros días. Exploraremos cuestiones que no se pueden explicar lógicamente con nuestra comprensión moderna, cómo y con qué se crearon todas estas maravillas. Pero al final del video, les mostraré las huellas de maquinaria gigante. Literalmente, huellas que nos llegaron directamente desde el pasado. Y ustedes ya podrán responder a la pregunta, ¿qué pudo dejar esta huella y dónde fue a parar esa maquinaria? Las huellas de estas tecnologías se nos presentan casi a diario. Aquí hay solo una pequeña parte de las cosas que se crearon hace mucho tiempo, pero que aún hoy no podemos replicar. La bañera de Ciro. Está hecha completamente de granito y pesa 48 toneladas. La capilla de San Severo. Una estatua esculpida a partir de un solo bloque de mármol. Un sepulcro de mármol en el cementerio Museo Monumental de Staglieno. Por supuesto, al ver tal arte asombroso y compararlo con nuestro arte moderno, muchas cosas se vuelven evidentes de inmediato. Se trata del nivel de arte, del nivel de tecnología y de la inventiva de las personas en la actualidad en comparación con el pasado. Pero, ¿cómo es posible que las personas del pasado, que eran aparentemente más primitivas y contaban con tecnología menos avanzada, lograran hacerlo mejor y en mayor cantidad que nosotros en el siglo XXI? ¿Cómo nos dicen que estamos en la cima de nuestro desarrollo? Pero, para entender todo esto, dónde y cómo ocurrió este retroceso, debemos examinar nuestro progreso tecnológico actual. En el sentido convencional, todos entendemos este término. Ya conocemos estas dos palabras fundamentales, sin las cuales el mundo moderno simplemente no podría existir: teléfono e Internet. Ahora, usando solo estas dos tecnologías, podemos resolver todos nuestros problemas más apremiantes. Podemos pedir comida y pagar la vivienda. Y todo esto, sin siquiera levantarnos de la cama. Hace solo 20 años, ninguna de estas innovaciones tecnológicas modernas existía. Esto no significa que las personas fueran más tontas o primitivas sin estas tecnologías. De hecho, en cierto sentido, durante ese tiempo, logramos perder mucho. Y en lo que respecta a periodos de tiempo más largos, no solo en el contexto de la vida cotidiana sino también en los procesos industriales, ¿qué tecnologías tenían las personas hace solo un par de siglos? ¿Podrían haber sabido cosas que nosotros desconocemos? Si hemos experimentado un salto tan grande en solo 20 años, ¿no es probable que antes hubiera una gran cantidad de descubrimientos e invenciones en todas partes? Pero no, nos dicen que siempre se las arreglaron con madera y carbón.
No hubo invenciones. ¿Y para qué las necesitaríamos en absoluto? Después de todo, toda la producción, las fábricas, la calefacción, todo funcionaba solo con carbón. Dirás, ¿y qué pasa con el gas natural? Siempre ha estado ahí. Pero, de hecho, el gas natural solo se descubrió a mediados del siglo XIX e incluso según algunas fuentes, a principios del siglo XX. Para utilizar el gas en cualquier área, se requiere su recolección, creación de presión y su transporte al punto de ignición. Incluso hoy en día, no es tan simple. El gas se descubrió hace más de 100 años y al principio no era el gas familiar para todos nosotros. A mediados del siglo XIX en Moscú, carros inusuales con cilindros de hierro extraños instalados en ellos distribuían gas de iluminación que inicialmente se usaba solo para iluminar escaparates. Luego, el gas doméstico que conocemos a todos apareció y la calefacción con gas. Pero antes de eso, según nos dicen, todo funcionaba con carbón. Es realmente difícil de entender cómo vivían las personas en el pasado. ¿De dónde sacaban tanto carbón? Pero espera, también hay carbón vegetal y siempre ha habido suficientes árboles. Pero, ¿te imaginas fundir metal con leña? ¿Y proporcionar calefacción a ciudades enteras y pueblos? ¿Y los barcos de vapor y locomotoras que comenzaron a aparecer con más frecuencia a principios del siglo XIX? También funcionaban completamente con carbón. ¿Dónde conseguir tantos árboles o carbón? La cantidad de carbón necesaria para abastecer todo esto superaba con creces lo que se necesita en la actualidad. Antes del siglo XVII, según nos dicen, solo se usaba carbón vegetal. Después de eso, las reservas de madera industrial disminuyeron bruscamente, lo que llevó a una explotación intensiva del carbón mineral. Por cierto, hay una historia muy interesante. Comenzó con la primera extracción de carbón en Gran Bretaña. Según un periódico inglés hace 100 años, esto ocurrió a principios del siglo XIV. Los cerveceros, herreros y cerrajeros de Londres, al ver el creciente costo de la madera, probaron quemar carbón mineral en lugar de madera, lo que resultó ser una solución muy conveniente y rentable en comparación con la madera. Pero los supersticiosos ciudadanos consideraron que quemar carbón mineral era un acto impío. Se presentó una petición especial al rey y se prohibió el uso del carbón mineral por ley. Sin embargo, debido al alto costo de la madera, muchas personas continuaron infringiendo la ley en secreto. Como resultado, comenzaron a ejecutar públicamente a los infractores por este motivo. Las damas, en particular, se opusieron firmemente al carbón mineral. Muchas damas londinenses se negaron a visitar hogares que usaban carbón mineral para la calefacción y no tocaron los platos cocinados con carbón mineral, considerándolos impíos. Sí, cómo cambian los tiempos. Desde entonces, el carbón mineral se ha convertido en una fuente de fuerza y riqueza en Inglaterra. En Rusia, el uso industrial del carbón mineral en lugar del carbón vegetal solo comenzó a principios del siglo XVIII. Sí, exactamente en la época de Pedro el Grande. Qué interesante resulta. Entre el descubrimiento del gas y el carbón no han pasado ni siquiera 2 siglos, mientras que antes, durante decenas de siglos, todo se basaba en la madera. ¿Sabes cómo se extraía el carbón en la antigüedad? Por supuesto, tal como nos enseñan en la escuela. El método más simple y antiguo de búsqueda de carbón utilizado hace muchos años era la búsqueda de afloramientos. Es decir, cuando encontraban un pedazo de carbón, comenzaban a investigar de dónde podría haber venido. ¿Cayó desde lo alto o lo trajo la corriente? Y así comenzaban a buscar las fuentes.
Una vez que encontraban afloramientos de carbón individuales, excavaban la tierra y llegaban a la veta de carbón en sí. Pero a veces el carbón se encontraba completamente por casualidad cuando empezaban a excavar pozos y túneles. Pero imagina cuánto tiempo y esfuerzo se requeriría para buscar carbón de esta manera y cuánto se necesitaría para abastecer, por ejemplo, una sola fábrica que requiere decenas o incluso cientos de toneladas de carbón. Me parece una historia bastante cómica sobre la extracción y la búsqueda de yacimientos de carbón. Pero, por ejemplo, ¿cómo se busca el carbón hoy en día? Primero, se reúne un grupo de investigadores, topógrafos, geólogos. Y todo esto, por cierto, proviene de institutos especializados. Durante la exploración, evalúan el nivel y el volumen de las aguas subterráneas, identifican posibles depósitos de metano y otros gases asociados. Solo después de eso comienza la extracción. Además de esto, por supuesto, se utilizan equipos modernos y tecnologías innovadoras. Así es como se ve el transporte especializado para la extracción y el transporte de carbón. En la actualidad, la extracción moderna de carbón simplemente no sería posible sin estas máquinas. Pero, ¿cómo lo hacían antes? De alguna manera se las arreglaban sin problemas, incluso podían transportarlo. Pero lo más interesante es que la mayoría de las minas de carbón en las que se lleva a cabo la extracción activa hoy en día se heredaron del pasado. Sí, del mismo pasado que nos dicen que era primitivo. Es decir, con todos nuestros conocimientos modernos, no nos apresuramos a cavar carbón en todas partes, simplemente utilizamos lo que se descubrió antes que nosotros. Usamos las minas y las explotaciones que nuestros ancestros hicieron hace mucho tiempo. Sin embargo, ¿cómo encontraron realmente estas minas? ¿Cómo extrajeron tanto carbón para abastecer a todo un país? Después de todo, tenían que fundir metal. ¿Y el ladrillo rojo que se encuentra en todas partes? Muchas ciudades están construidas con él. No es solo un ladrillo como el de hoy en día, que se agrieta con cambios de temperatura. El ladrillo antiguo es más único y resistente que el moderno. Lo que se construyó con el antiguo ladrillo todavía está en pie, mientras que el ladrillo moderno se reemplaza constantemente. Para crear un ladrillo tan fuerte y duradero, se necesita un horno gigante en el que se debe mantener una temperatura variable, las 24 horas del día. ¿Y cuánto carbón se necesita para eso? No puedes excavar y transportar tanto carbón con un pico y una carreta. Llevarlo hasta la ciudad más cercana ya es un desafío, y además es necesario distribuirlo por regiones. ¿Por ferrocarril, dirás? Bueno, los ferrocarriles ni siquiera existían en esa época, comenzaron a aparecer a mediados del siglo XIX. ¿Por agua? Pero no había equivalentes a los barcos de carga modernos en ese momento. Pero los resultados se ven en todo el mundo. Vemos el proceso final de extracción y uso del carbón, pero extrañamente, el proceso y el principio en sí no nos son conocidos. Después de todo lo relacionado con el pasado es mucho más grande y masivo de lo que podemos observar en la actualidad. Pero si hubo una extracción masiva de carbón y otros recursos, deberían quedar rastros de la extracción, deberían haber canteras. Pero, ¿qué tal si simplemente no los notamos? ¿Y si lo que se nos presenta como formaciones rocosas, cañones y desfiladeros son, en realidad, canteras? Imaginemos, hipotéticamente, que estos son antiguas canteras abandonadas que se agotaron. Crimea, Montaña Blanca. Esta montaña solo podría haberse formado mediante la eliminación de una colina y en su base se puede ver una característica acumulación de rocas calizas trituradas. Las montañas de Crimea, Cañón de Bakhchisaray.
Una cantera de piedra caliza abandonada. ¿Ves ese pasaje del que se extrajo una gran cantidad de piedra caliza? A simple vista, parece un valle en el que han crecido bosques de robles. Pero, ¿cómo podría haberse formado un valle completo, incluso entre montañas? Claramente, no de forma natural. Es muy interesante que estas extrañas canteras se encuentren en todo el mundo, incluso en lugares donde, según la versión oficial, nunca ha puesto pie el ser humano. Y en América hay muchas canteras similares. Solo que ahora han comenzado a llamarlas parques nacionales. Por ejemplo, el Grand Canyon en Arizona, el más grandioso de todos. Parece simplemente un gigantesco pozo de cantera. Y las canteras que ya han cumplido su ciclo y todavía tienen suficiente humedad se han utilizado para la agricultura. Como ejemplo, tenemos las terrazas de arroz de Banahue. Bueno, está bien. Hipotéticamente, hemos extraído una gran cantidad de recursos. Pero, ¿qué hacemos con ellos a continuación? Antes de fundir todo, la mena debe ser enriquecida para aumentar su contenido. Para ello, se envía a las plantas de procesamiento de minerales. Allí se separa el concentrado y el material estéril se lleva a un depósito, creando un terraplén de desechos. Un terraplén es una acumulación artificial de material estéril extraído durante la explotación de carbón y otros minerales útiles. Pero, curiosamente, ¿dónde arrojaron los desechos en la antigüedad? Si se estaban extrayendo cantidades tan grandes de carbón, debería haber quedado una gran cantidad de material estéril. Y necesitaban algún lugar donde almacenarlo. Mira el Vesubio en Italia, un ejemplo de un terraplén moderno. Su altura es de 1281 metros. Solo comenzaron a llamarlo volcán después de que entró en erupción. Los terraplenes modernos también explotan, pero eso no los convierte en volcanes. Para determinar con precisión si se trata de un volcán, es necesario estudiar el interior de la caldera. Si es un volcán, las paredes de la caldera deben estar fundidas con lava derretida. Pero si es un terraplén, las paredes serán estratificadas y estarán formadas por material estéril que se puede excavar con una pala. Observa esto. Sorprendentemente, la roca es de textura suelta y no muestra rastros de lava petrificada. Es realmente asombroso, ¿verdad? Y hay muchas más de estas asombrosas revelaciones si miras todo desde una perspectiva diferente. Al ver estas canteras enormes, que están por todas partes, te preguntas de inmediato cómo podían extraer recursos en la antigüedad y a una escala tan grande. Por supuesto, hay suposiciones. Estas fotos se han llenado en internet y hay muchas preguntas al respecto. Este es un artefacto del Museo de Costa Rica, un antiguo incensario, según nos dicen. Pero, ¿qué se muestra en la parte superior? Algunos ya han comparado estas fotos con las ruedas dentadas de las orugas de los tanques. Bueno, hay similitudes en principio. Al ver estas asombrosas esculturas, puedes hacer una analogía con una excavadora moderna. Pero en lugar de una sola rueda de corte, aquí hay tres. La diferencia principal es que esto muestra un animal, no una máquina. Tiene patas, una cola y un exoesqueleto misterioso. Visualmente, es una criatura desconocida. Pero la pregunta es si era un ser vivo o completamente mecanizado. Y aquí tienes otro hallazgo único, descubierto durante excavaciones en el Caño, Panamá. Esta criatura con una cuchilla en la cola se asemeja mucho a una moderna máquina de minería subterránea. Después de todo esto, el uso de tecnologías avanzadas en el pasado ya no parece una fantasía. ¿Qué fue lo que hicieron con todos estos avances en la antigüedad?
Lo más sorprendente es que incluso han quedado rastros de estas máquinas. Pero, ¿cómo podrían haber desaparecido sin dejar rastro? Debe haber más hallazgos interesantes por hacer. Por ejemplo, en Baalbek, una ciudad muy antigua. Cuando observas la arquitectura, inmediatamente notas marcas claras de procesamiento mecánico. Recordemos que estas ruinas tienen más de 1000 años. Pero, ¿de dónde provienen estas marcas mecánicas? ¿Es posible que en la antigüedad no tuvieran nada más que hacer que cortar piedras incansablemente? Y según los científicos, eso es exactamente lo que sucedió. Simplemente tomaron sierras de bronce y pasaron décadas cortando y dando forma a todo esto. La manipulación se realizó con líneas rectas de varios metros de longitud. Es evidente que se trató de un proceso mecánico con herramientas de corte o sierras. Además, los movimientos eran lineales y oscilantes. Por otro lado, una sierra de disco, según lo que nos dicen los científicos, habría pulido la superficie y no habría dejado estas huellas. Por cierto, aquí están las sierras de bronce, que según nos dicen se utilizaron para esto. Además, estas huellas se encuentran en abundancia. Por ejemplo, esta roca en Jordania y de nuevo estas huellas. Personalmente, me parece bastante sospechoso que prácticamente todas las antiguas estructuras presenten huellas de origen mecánico. Sin embargo, en nuestro planeta hay una gran cantidad de lugares que o bien no han sido estudiados lo suficiente o simplemente no son comprensibles dentro del contexto de nuestro desarrollo general. Y para demostrar esto, por último, quiero mostrarte las increíbles huellas dejadas, aparentemente, por maquinaria pesada antigua. Estas huellas se encuentran en todo el mundo: Turquía, España, Bulgaria. Visualmente, parecen simplemente rutas de vehículos, pero ya petrificadas. Pero, ¿de dónde provienen estas huellas hace miles de años? Qué bien que la historia tiene la respuesta a esta pregunta. Resulta que las huellas fueron dejadas por carros tirados por burros. Sí, carros simplemente rodaron por una sola carretera durante 100 años, creando una pista entera en la piedra. Sin embargo, no hay huellas de animales en ningún lado. En este lugar, incluso caminar es peligroso para un ser humano, y un caballo tirando de un pesado carro podría romperse una pata. Además, es difícil llamarlo realmente una carretera. Esto se parece más a rutas desde canteras o simplemente movimientos en las montañas. ¿De dónde salieron los carros en este lugar? Pero para eso, hagamos una analogía con la maquinaria pesada moderna y veamos si los carros podrían haber dejado estas huellas en absoluto. La piedra toba es relativamente suave. Su resistencia a la compresión es de 100 a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, si aplicamos el cálculo de la carga de la maquinaria pesada moderna a la toba, obtenemos 35 kilogramos por centímetro cuadrado, que es 5 veces menos de la carga requerida para romper la roca. Además, los camiones tienen ruedas gemelas, mientras que aquí se observa una sola huella. En otras palabras, un vehículo con esa carga no existe hoy en día. Me pregunto qué opinas al respecto. ¿De dónde podría haber venido una pista como esta, especialmente en las montañas? Es bastante intrigante. Por supuesto, como siempre, hay más preguntas que respuestas. ¿Sabes lo que más me recuerda esta pista? Me recuerda a la pista de rodadura de un rover marciano moderno. Sí, el mismo que está recorriendo Marte y dejando huellas similares. Eso es lo que parece. A pesar de todo, nuestra historia es mucho más interesante de lo que nos presentan. Comparte este video con tus seres queridos para que conozcan la verdad y no olvides suscribirte, ya que nos esperan muchas investigaciones fascinantes.
Gracias por su atención y nos vemos en nuevos vídeos.